Hola, amigos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no a todos se les podía enterrar en los cementerios de las iglesias? ¿Qué reglas y tradiciones se esconden detrás de esta tierra sagrada y cómo han cambiado con el tiempo? En este video les contaré sobre las prohibiciones más sorprendentes, las antiguas creencias y hechos interesantes que seguramente los sorprenderán. Denle me gusta si valoran la historia y quieren que las tradiciones del pasado no se olviden, y compartan este video con sus amigos. Es una información realmente rara que merece la pena ser conocida. Y juntos digamos, respeto el pasado, entiendo el presente y miro al futuro con fe. Y prepárense para un fascinante viaje al mundo de las tradiciones y secretos de la Iglesia. La muerte es una parte inevitable de la vida que nos afecta a todos. Incluso después de la partida de una persona, buscamos mostrar respeto y cuidado, despidiéndonos de ella con dignidad y siguiendo los rituales. Uno de estos rituales es la elección del lugar de entierro. Para muchas personas, el cementerio de la iglesia no es solo un lugar de descanso, sino una conexión simbólica con la fe, las tradiciones y el legado espiritual. Pero, ¿alguna vez se han preguntado a quién no se puede enterrar en un cementerio de iglesia y por qué? Este tema, al igual que la muerte misma, está rodeado de mitos, creencias y significados culturales profundos. Los cementerios de las iglesias no aparecieron de inmediato en la tradición cristiana. En Rusia, antes de la adopción del cristianismo, los muertos no se enterraban, sino que se quemaban en hogueras funerarias. Cuando llegó la nueva fe, el entierro en la tierra se convirtió en una parte importante del ritual relacionado con la idea del sueño eterno. A cada persona bautizada, sin importar su estatus social, se le daba el último adiós según las costumbres cristianas, con rezos, lavados y enterramiento en tierra consagrada. Sin embargo, no todo era tan simple. Los cementerios de las iglesias generalmente se ubicaban cerca de los templos, pero debido a la falta de espacio y a los estrictos cánones religiosos, no todos podían ser enterrados en estos lugares. El clero estableció reglas severas basadas en motivos religiosos. Si una persona de alguna manera violaba los dogmas de la iglesia o se consideraba impura, se le negaba el derecho de ser enterrada en tierra santa. La tierra consagrada siempre fue más que un simple lugar de entierro. Era un símbolo de pureza espiritual, santidad y esperanza de una unión eterna con Dios. Para los creyentes, ser enterrado en tierra consagrada no solo significaba descanso físico, sino también la garantía de salvación espiritual. Cada trozo de esa tierra se veía como un puente entre la vida terrenal y el más allá, donde las almas de los justos encontraban paz eterna. Pero ¿por qué tenía tanta importancia y por qué se trataba este asunto con tanto respeto? La consagración de la tierra para el cementerio era un ritual especial realizado por los sacerdotes con la participación de toda la comunidad. Este proceso incluía la lectura de oraciones, rociado de agua bendita sobre la tierra y la bendición de ésta para ser usada como lugar de descanso eterno. La gente creía que la tierra consagrada se convertía en parte del templo, una especie de territorio espiritual protegido por la gracia divina. Esta actitud confería al cementerio no solo el estatus de lugar sagrado, sino que destacaba su unicidad. No se debía comportarse de manera irrespetuosa, trabajar o incluso hacer ruido. Todo debía fomentar la quietud y la reflexión sobre lo eterno. Un aspecto muy importante era la proximidad de la tumba a la iglesia. Los lugares más cercanos al templo se consideraban los más honorables. Ser enterrado cerca de la iglesia no solo era un acto de respeto hacia el difunto, sino también un símbolo de su cercanía espiritual con Dios. Estos lugares generalmente eran ocupados por los clérigos o personas que habían hecho grandes contribuciones a la vida de la iglesia. Para muchas familias, poder enterrar a un ser querido cerca de las paredes del templo era un gran honor. Esto subrayaba el estatus de la familia, su devoción a la fe y el respeto de la comunidad. El aspecto social del entierro era igualmente importante. La elección del lugar de la tumba dependía directamente del estatus social del difunto. Las familias acomodadas o los miembros del clero podían permitirse un entierro cerca de la iglesia,
mientras que los pobres a menudo quedaban relegados a los márgenes del cementerio. Esta división subrayaba la desigualdad social incluso en la muerte, pero al mismo tiempo servía como recordatorio de que la vida terrenal y sus logros se reflejan incluso en el último viaje. La Iglesia limitaba estrictamente el acceso a la tierra consagrada para mantener su santidad. Esto no solo afectaba a aquellos que no cumplían con las normas religiosas, sino también a quienes, por su vida o muerte, eran considerados impuros. Esto se explicaba por el deseo de preservar la pureza de la comunidad y evitar cualquier alteración espiritual. La creencia de que el entierro de pecadores o personas de otra fe podía alterar la armonía del cementerio estaba profundamente arraigada en la conciencia colectiva. La gente temía sinceramente que tales violaciones pudieran afectar el destino de toda la comunidad, trayendo consigo inquietud o incluso desgracias. Sin embargo, con el tiempo, la sociedad comenzó a cambiar. Los cambios en la estructura social, el avance de la ciencia y la reconsideración de los dogmas religiosos también afectaron la forma en que se percibían los entierros. La Iglesia comenzó a ser más flexible con algunas categorías de personas que anteriormente no podían ser enterradas en tierra consagrada. Por ejemplo, ahora los suicidas, si su acto fue causado por una enfermedad mental, podían ser enterrados en los cementerios de la Iglesia. Esto demuestra que la misericordia y la comprensión de la naturaleza humana se volvieron más importantes que los estrictos cánones. ¿Quién no tenía derecho a ser enterrado en el cementerio de la Iglesia? ¿Quién no tenía derecho a ser enterrado en el cementerio de la Iglesia? Esta es una pregunta que revela un conjunto de tradiciones culturales, religiosas e históricas relacionadas con el cristianismo. El descanso en tierra consagrada no estaba disponible para todos, y tras las estrictas restricciones de la Iglesia se esconden no solo la severidad religiosa, sino también muchos mitos, miedos y creencias establecidas sobre el bien, el mal y la vida después de la muerte. Cada caso de exclusión tenía su justificación, basada en los dogmas de la Iglesia, los temores del pueblo o tradiciones que se remontaban a antiguas creencias. Los cementerios de la Iglesia eran un lugar especial, un símbolo no solo de descanso físico, sino también de reconciliación espiritual con Dios. Aquellos que eran excluidos de este círculo eran enterrados fuera de los cementerios, fuera de la cerca. Este término se convirtió en una metáfora del rechazo a una persona que, según la Iglesia, no tenía derecho a formar parte de la comunidad espiritual ni siquiera después de la muerte. Una de las categorías más evidentes de personas excluidas del derecho a ser enterradas en tierra consagrada eran aquellos de otra fe. Para la Iglesia ortodoxa, la afiliación religiosa diferente significaba una ruptura con la unidad espiritual de la comunidad. Las personas que profesaban el Islam, el judaísmo, el budismo y otras creencias eran vistas como extranjeras, incapaces de compartir el mismo vínculo sagrado con Dios que los cristianos. Incluso para los cristianos de otras confesiones, como católicos o luteranos. Obtener el permiso para ser enterrado en un cementerio ortodoxo era un proceso complicado que requería decisiones especiales por parte de las autoridades eclesiásticas. Estos estrictos límites subrayaban la exclusividad de la tierra consagrada, que solo estaba destinada a los fieles de la Iglesia ortodoxa. La categoría de los suicidas recibía un trato especialmente severo. El suicidio era considerado uno de los pecados más graves, ya que violaba el principio fundamental de la fe cristiana, el donde la vida pertenece únicamente a Dios, y solo Él puede decidir cuándo tomarla. A aquellos que tomaban esta decisión se les enterraba fuera de los cementerios, considerándolos en conflicto con Dios. Este enfoque cumplía no solo una función religiosa, sino también social. El miedo a la condena eterna y a no poder ser enterrado en Tierra Santa se convertía en un fuerte factor disuasivo, ayudando a prevenir tales actos. Los ahogados ocupaban un lugar especial entre aquellos que no podían ser enterrados en tierra consagrada. Esta prohibición tenía raíces en creencias paganas que, a pesar de la adopción del cristianismo, aún vivían en la conciencia popular. El agua, especialmente los ríos y lagos profundos, era vista como el dominio de fuerzas malignas.
Las personas que morían en el agua eran consideradas víctimas de espíritus acuáticos y su presencia en el cementerio podría, según los creyentes, perturbar la paz de los demás difuntos. Incluso los ahogamientos accidentales o las muertes heroicas en el agua, como al salvar a otra persona, no liberaban de este prejuicio. La situación con los bebés no bautizados fue probablemente una de las más trágicas. La Iglesia sostenía que el alma de un niño que no había sido bautizado no podía unirse con Dios. Esto no solo representaba una pérdida espiritual para la familia, sino también un serio rechazo social. Los padres se apresuraban a bautizar a sus hijos, a veces en las primeras horas o días después del nacimiento, para evitar esta terrible deshonra. Para muchas familias, la pérdida de un niño antes del bautismo era una doble tragedia. No solo perdían a su amado hijo, sino que tampoco podían darle un digno lugar de descanso en Tierra Santa. Los bufones y payasos, que hoy en día consideramos artistas, en el pasado causaban temor y desaprobación. Su habilidad para transformarse y hacer reír no era vista como un don divino, sino como una manifestación de engaño. Se les acusaba de estar en contacto con fuerzas malignas, ya que su actividad supuestamente rompía el orden establecido por Dios. Los cambios de vestuario, el uso de máscaras y los cambios de roles eran vistos como una desviación pecaminosa de la norma social, y esto se convertía en un motivo para negarle el derecho a ser enterrado en tierra consagrada. Se prestaba especial atención a las víctimas de violencia y accidentes. La muerte que llegaba de manera repentina se consideraba un castigo por los pecados de la persona. Independientemente de las circunstancias, tal muerte era vista como impura. Esto reflejaba la profunda conexión entre las creencias religiosas y las supersticiones. La gente creía que la muerte en el camino, por rayos o por un ataque, no era un accidente, sino una manifestación de la ira divina. La tumba de estas personas fuera del cementerio servía como un recordatorio para los demás de la necesidad de llevar una vida recta. Todas estas prohibiciones no solo tenían un carácter religioso, sino también social. Regulaban la vida de la comunidad, manteniendo sus principios morales y tradiciones. Es importante entender que los cementerios eclesiásticos no solo eran lugares de descanso, sino también un reflejo de la visión de la sociedad sobre quien merecía ser parte de la comunidad, incluso después de la muerte. ¿Por qué la Iglesia trataba tan estrictamente a estos grupos? La Iglesia siempre se veía como la guardiana no solo de la fe, sino también de los principios morales de la sociedad. Sus cánones se formaron a lo largo de los siglos y reflejaban el deseo de pureza, santidad y orden, incluyendo en lo que respecta al entierro. La tierra consagrada de los cementerios eclesiásticos no solo se consideraba un lugar de descanso, sino un territorio donde las almas de los difuntos lograban la unión espiritual con Dios. Cualquier desviación de las reglas se veía como una amenaza para esta armonía, ya que cualquier acción incorrecta podría violar la santidad del lugar e incluso afectar a toda la comunidad. La severidad de la Iglesia con respecto a algunas categorías de difuntos respondía tanto a creencias religiosas como a temores sociales. La gente creía sinceramente que la tierra consagrada solo podía recibir a aquellos que habían vivido de manera recta o, al menos, no habían cometido pecados mortales. El entierro de pecadores se consideraba una profanación de la tierra sagrada, y las almas de estas personas, según los creyentes, podrían causar inquietud en el cementerio, perturbando la paz de los demás difuntos o incluso influyendo en los vivos. Estos temores no solo se alimentaban de dogmas religiosos, sino también de supersticiones populares, que en esa época estaban profundamente entrelazadas con el cristianismo. Por ejemplo, la negativa a enterrar a los suicidas se basaba en la idea de que su acto era una violación consciente del designio divino. La vida es un don de Dios, y solo Él tiene el derecho de quitarla. El suicidio se veía como un rechazo a la voluntad de Dios, lo que convertía a esas personas en despreciadas. El temor a su pecado era tan grande que sus tumbas siempre se colocaban fuera de los cementerios, para que, incluso después de la muerte, permanecieran fuera de la comunidad eclesiástica. Los bebés no bautizados, cuya muerte a menudo se consideraba una tragedia para sus familias,
también eran considerados indignos de descansar en tierra consagrada. La Iglesia sostenía que solo el bautismo abría las puertas para la unión con Dios, y sin él, el alma del niño no podía ser salvada. Esta regla era estricta, pero reflejaba la importancia del sacramento del bautismo como el único camino hacia la salvación. Un aspecto importante son los grupos de personas cuya vida despertaba desaprobación o sospecha, los bufones, los ahogados, las víctimas de violencia o accidentes. Su muerte o estilo de vida eran considerados impuros, lo que los hacía inapropiados para ser enterrados en tierra sagrada. Estas prohibiciones se basaban a menudo en una mezcla de dogmas cristianos y antiguas creencias paganas. Por ejemplo, se evitaba enterrar a los ahogados en los cementerios, ya que se pensaba que su muerte podía estar relacionada con la intervención de fuerzas malignas. Los estrictos cánones de la Iglesia también cumplían una función social. Ayudaban a mantener el orden en la comunidad, a formar principios morales en las personas y a reforzar el temor al pecado. El ser enterrado en un cementerio eclesiástico se consideraba una recompensa por una vida justa, y la negativa a ser enterrado allí era un recordatorio final de la necesidad de seguir las leyes divinas. En este sentido, la Iglesia no solo actuaba como guía espiritual, sino también como reguladora de la conciencia social. Sin embargo, con el tiempo, la visión de muchos aspectos ha cambiado. La Iglesia moderna muestra más misericordia y flexibilidad en sus decisiones. Por ejemplo, hoy en día, los suicidas cuyos actos fueron causados por trastornos mentales pueden ser enterrados en cementerios eclesiásticos. Esto se ha logrado gracias al reconocimiento de que su acto no siempre es un pecado consciente, sino que a veces está influenciado por circunstancias fuera de su control. Las víctimas de violencia y accidentes ya no se consideran impuras. Hoy en día, la Iglesia entiende que su muerte no está relacionada con sus pecados personales, sino que fue una trágica casualidad. Igualmente, algunos bebés no bautizados pueden ser enterrados en tierra sagrada, lo que refleja un cambio en la percepción de la misericordia y el amor de Dios. Sin embargo, algunas restricciones siguen siendo las mismas. Por ejemplo, los actores, los asesinos y los adultos no bautizados aún no pueden ser enterrados en tierra consagrada. Estas prohibiciones siguen siendo controvertidas, pero para muchos, siguen siendo justificables según los cánones de la Iglesia. Estas decisiones reflejan el esfuerzo de la Iglesia por mantener un equilibrio entre las tradiciones y las realidades modernas. Las tradiciones religiosas relacionadas con los funerales llevan consigo un profundo significado cultural. Nos ayudan no solo a reflexionar sobre la vida y la muerte, sino también a mantener el respeto por la fe y los fundamentos espirituales. Incluso si no eres una persona profundamente religiosa, comprender estas tradiciones puede ayudarte a mostrar más cuidado y atención hacia aquellos que comparten estas creencias.